Eh, Buenas tardes. Fernando nos va a decir qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre el Estado, nación y gobierno. El Estado en sí es la Constitución como tal, como el ente que estamos hablando sobre un Estado soberano. La nación es lo que compone en sí todos los habitantes y todos los departamentos en sí, como la tierra. Y gobierno es el ente o las personas que dirigen o dirigen o son los líderes de nosotros como pueblo, como precisamente como nación. A eso se refiere esas tres diferencias. ¿Qué diferencia, similitud o relación hay entre participación política y democracia? La participación política es lo que manifiesta a nosotros como personas de poder ser incluidos dentro de una inclusión como tal, de poder participar políticamente en todos los ámbitos, de poder aspirar a cargos públicos. Eso es la participación. Y la democracia es el derecho que tenemos de poder asumir nuestro liderazgo y nuestra opinión en poder votar para elegir nuestros gobernantes, que precisamente es el gobierno que conforma una nación. ¿Cómo defines la política? La política la defino como el ente o el mecanismo que tenemos para poder diferenciar los diferentes cargos políticos que tenemos, para poder tomar nuestras directrices y reunirnos como comunidades o como pueblo y poderlos encaminar a una sola persona, que son nuestros gobernantes como tal. La política en sí es el medio en el cual podemos tomar medios administrativos o medios de gobierno y poder ser capaces de establecer desarrollo y como una evolución de lo que es precisamente una nación en tal. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política, como lo dije anteriormente, es el medio por el cual se puede aspirar a cargos políticos, a cargos públicos. Es por lo cual se forman los diferentes partidos que tenemos, por los cuales podemos tomar para presidente, para gobernadores, para alcaldes, consejos, senado, diputados. ¿Y el medio político? ¿Y lo político? ¿Lo político? Lo político es precisamente ese énfasis que se hace de una persona que ejerce ese cargo de la política. Si en este caso yo estuviera aspirando a una alcaldía, yo estaría ejerciendo la política como tal. ¿Cuál es la política? Precisamente darme un punto de vista sobre el gobierno, sobre lo que yo quiero, las aspiraciones que yo deseo y buscar así poder reunir un colectivo de gente que me apoye para que yo sea su líder como tal y poder encaminarme a un cargo público. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política en sí lo puedo definir como dos factores importantes: la comunidad o el pueblo, que somos nosotros, y los líderes políticos. Obviamente que detrás de los líderes políticos están los partidos, que son los que les dan como su aval o como los que financian las diferentes campañas, pero en sí prácticamente se puede decir que es eso. Y obviamente están los diferentes cargos administrativos y públicos que existen en la nación como tal. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo defines los derechos y deberes del ciudadano? ¿Cómo? ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo defines los derechos y deberes del ciudadano? Ser ciudadano es pertenecer ya después de los 18 años y adquirir diferentes responsabilidades como tal. Eso es lo que yo hago la diferencia en ciudadano y en lo que responde a... ¿cuál es el...? ¿Cómo defines los derechos y los deberes del ciudadano? Los derechos precisamente son los que todos tenemos: derecho a la salud, derecho, pues obviamente que estamos hablando algo en general, pero vivienda. En sí son todos los beneficios que recibimos por pertenecer a una nación como tal. Como ustedes saben, la nación tiene diferentes recursos de regalías, recursos, o digamos el ente administrativo, que es en este caso el presidente, es el que maneja todo como toda la nación en sí, toda Colombia se puede decir. Y obviamente que nosotros tenemos diferentes derechos a si en un momento estamos privados de la libertad, a poder tener un abogado,
derechos de salud, derechos de pensión, derechos de un salario digno, y obviamente también tenemos deberes. Todo se entorna a las leyes que nos rigen por la Constitución política, que ahí salen muchas leyes, muchos estatutos, muchas cosas, muchos artículos que son los que de una u otra forma nos hacen partícipes de derechos y deberes. Pero en sí lo puedo generalizar con un deber: es el poder ser responsable y ser un buen ciudadano. ¿Y cuál es nuestro derecho? De que nos respeten como ciudadanos en una nación, que sea por igualdad. Muchas gracias, Fernando.